Hola, bienvenidos al repaso virtual de la etapa 4 de base de datos. En esta etapa aprenderemos las herramientas especiales de Access, como la elaboración de informes, el diseño de consultas y la creación de formularios. Todo esto para una mejora en las tomas de decisiones. Informes. Un informe es el resultado de manipular los datos contenidos en una o varias tablas que se encuentran en una base de datos y muestra en forma visual o impresa la información generada a partir del diseño que definas para mostrar y filtrar los datos. Existen diversas formas de elaborar informes que se pueden generar a partir de las tablas. A continuación explicaremos algunas de ellas. Utilizando relaciones. El informe elaborado con relaciones se basa en el campo definido como clave principal que contienen las tablas para generar las relaciones. Abre la base de datos renta películas. Las tablas, clientes, películas y rentas. Entonces podrás utilizar la cinta de opciones herramientas de base de datos. En el grupo Relaciones, da clic en el botón de comando Relaciones. Una relación es una conexión entre los campos de las tablas, en donde se compartirá la información para generar el informe. Se activará la cinta de opción Diseño. En la ventana Mostrar tabla, da clic en cada una de las tablas que contiene la base de datos. Aparecerán las tablas para continuar con el diseño de las relaciones entre tablas. Si en cada una de ellas no está activada la clave principal, deberás cerrar el documento de relaciones y activar la clave principal en cada uno de los campos que se requieran para elaborar el informe. Recuerda que para poner una clave principal tenemos que seleccionar la tabla, el campo en el que se va a poner la clave principal, cambiar de tipo de vista a vista diseño y dar clic en el botón clave principal o con clic derecho darle clic al botón de clave principal. Cierra la tabla y da clic en el botón que deseas guardar. Volvemos a hacer lo mismo, damos clic en herramientas de base de datos y seleccionamos nuestras tablas. Creación de relaciones. Da clic en el nombre del campo de la primera tabla y arrástralo con el mouse al nombre del campo de la segunda tabla. Al soltar el botón, aparecerá la ventana Modificar relaciones. Activa la opción Exigir integridad referencial. En caso que requieras modificar el campo en donde vas a establecer la relación, despliega el menú de los campos de la tabla a modificar. Al dar clic en el botón Crear, establecerás una relación de 1 a 1 que podrás observar en la cinta de opción Diseño. Varias relaciones. Para generar varias relaciones entre los campos de varias tablas, emplea el mismo procedimiento de arrastrar el campo a la tabla correspondiente y confirma en la ventana los campos que deseas relacionar. Eliminar, modificar relaciones. Para eliminar una relación entre dos tablas, da clic sobre la línea y con el botón derecho del mouse, elige la opción Eliminar. Access confirma que se eliminará en forma permanente y desaparecerá la línea de la relación. Para modificar una relación entre dos tablas, da clic sobre la línea y con el botón derecho del mouse elige Modificar relación. Access abrirá la ventana de diálogo para seleccionar los campos de cada tabla con el fin de dejar establecida la relación.
Informe de relación. Para continuar con tu informe, da clic en el botón de comando Informe de relación del grupo Herramientas. Observarás en vista preliminar la siguiente imagen. En el informe de la relación aparecerá automáticamente la fecha en que fue creado el informe, así como el nombre que asigna Access en forma automática a dicho objeto. Después de cerrar la vista preliminar, aparecerá la vista Diseño del informe, como se muestra en la siguiente imagen. Haz clic con el botón derecho del mouse en el nombre Informe 1 y selecciona la vista Informes. Para eliminar cualquier relación que exista entre los campos de dos o varias tablas, utiliza el botón de comando Borrar diseño, que se encuentra en el grupo Herramientas. Guardar un informe de una relación. Access asigna en forma automática un nombre al informe de relaciones creado. Para guardarlo o cambiarlo, coloca el cursor sobre el nombre del informe y con el botón derecho del mouse selecciona la opción Guardar. Aparecerá una ventana para confirmar o cambiar el nombre del objeto. Después de guardar el informe, en la parte inferior del panel de exploración aparecerá el nombre del informe que creaste con un icono de forma diferente a las tablas. Dar presentación a un informe. En la parte final de la elaboración de un informe, puedes darle presentación utilizando la cinta de opción Diseño y el grupo Temas de la vista Diseño. Ahí podrás emplear los diferentes botones de comando y dejar el informe con una presentación personal. Vista Informe. Es el tipo de vista que da Access al momento de crear un informe. Para darle presentación, tienes que cambiar al tipo de vista Diseño. Una vez que hayas terminado de dar presentación al informe, regresa a la vista Informe para observar el documento. Vista Diseño. Es el tipo de vista que proporciona Access para darle presentación al informe. Consta de 4 áreas a través de las cuales podrás insertar diversos elementos del grupo Controles. Encabezado de informe, encabezado de página, pie de informe. Utilizando el asistente para informes. También puedes elaborar un informe con la cinta de opción Crear del grupo Informes y el botón de comando Asistente para informes. Solo tienes que seleccionar los campos de las tablas mediante una serie de pasos que explicaremos. Da clic en las tablas. Vete a la cinta de opción Crear y busca el botón Asistente para informes. Aparecerá una ventana en donde seleccionarás los campos de cada tabla, haciendo doble clic para integrar los campos al informe. Aparecerá una ventana para definir la forma en que los campos se agruparán en el informe, es decir, el diseño para el acomodo de los campos. En la siguiente ventana se define el campo con los cuales ordenarás los datos que formarán parte del informe. Da clic para desplegar y escoger el campo. Ahora se definirá cómo será la distribución de los campos en el informe, en donde podrás escoger la orientación. Por último, aparece una ventana para colocar el nombre del informe. En la siguiente imagen se mostrará el informe elaborado con el asistente para informes. Al informe le puedes dar presentación en la vista Diseño con los grupos Temas y Controles para
para dejarlo con un formato personalizado. Utilizando informe en blanco. Una forma de elaborar un informe es utilizando la cinta de opciones Crear, el grupo Informes y el botón de comando Informes en blanco. Consiste en seleccionar los campos de la tabla mediante un clic del mouse y arrastrarlos a la vista presentación. Abre la base de datos Renta de películas y da clic en el botón de comando Informe en blanco. Aparecerá un documento con vista de presentación, el cual se encuentra totalmente en blanco y al mismo tiempo aparecerá del lado derecho la lista de los campos que podrás seleccionar para integrar al informe. Después de arrastrar con el puntero del mouse cada uno de los campos al área de los documentos, se podrá visualizar el informe tal como se muestra en la siguiente imagen. Funciones en el informe. Una de las ventajas de elaborar un informe de esta forma es que puedes incluir funciones con la ayuda de la cinta de opción Diseño, el grupo Agrupación y Totales y el botón de comando Totales. Selecciona el campo donde vas a aplicar la función, da clic al botón de comando Totales y escoge la función. Por ejemplo, incluir registros. Puedes darle presentación al informe con el botón de comando Vistas y Vista Presentación. En la cinta de opción Diseño, en el grupo Temas y la cinta de opción Formato, grupo Fuente, para dejarlo con un formato personalizado. Utilizando etiquetas. Otra forma de elaborar un informe es con la cinta de opciones Crear, el grupo Informes y el botón de comando Etiquetas. Se basa en la sección de los campos de la tabla mediante una serie de pasos que vamos a explicar. En la primera ventana seleccionas el tipo de etiqueta que vas a utilizar. En la siguiente ventana decidirás el tipo, tamaño, espesor y color de la fuente que utilizarás para crear las etiquetas. En esta ventana introducirás los campos que se incluirán en las etiquetas. Después de insertar un campo con el botón que se encuentra, pulsa Enter para cambiar de renglón y capturar el siguiente campo. También puedes capturar texto antes de insertar los campos. Ahora definirás el campo que servirá para ordenar las etiquetas, es decir, bajo qué campos se ordenarán todas las etiquetas. Esto lo realizarás con el campo seleccionado y el botón que ahí se encuentra, como se muestra en la imagen siguiente. Por último, establece el nombre que recibirá el informe de etiquetas, así como la vista que se presentará el informe terminado. En la vista informe, las etiquetas se observarán de la siguiente manera. Si cambias al tipo de vista diseño, podrás hacer modificaciones a la presentación de las etiquetas, como el tipo de fuente, tamaño de fuente, color de relleno, etc. Puedes dar presentación al informe de etiquetas en la vista presentación, en la cinta de opción diseño, en el grupo temas y en la cinta de opción formato, que forma parte del grupo fuente. Consultas. Una forma de manipular la información contenida en una base de datos es mediante una consulta, en donde visualizarás, modificarás y seleccionarás los datos de una o varias bases de datos
Su forma más común es una tabla. Utilizando el asistente para consultas. Es posible elaborar una consulta con la ayuda de la cinta de opciones Crear, el grupo Consultas y el botón de comando Asistente para consultas. El procedimiento consiste en seleccionar los campos de la tabla y dar clic en el botón Asistente para consultas. Se abre una ventana en donde seleccionarás el tipo de consulta que vas a realizar. En la siguiente ventana puedes seleccionar los campos que integrarán la consulta. Da doble clic sobre el campo que quieres agregar, tal como se muestra en la siguiente imagen. A continuación, aparecerá una ventana en la que designarás el nombre de la consulta y el tipo de vista en la que se presentará la consulta que acabas de realizar. Una vez creada la consulta, puedes dar una presentación personalizada con la cinta de opciones Inicio en el grupo Formato de texto. Utilizando diseño de consulta. Otra forma de elaborar una consulta es con la ayuda de la cinta de opciones Crear, el grupo Consultas y el botón de comando Diseño de consulta. Esta opción se fundamenta en la selección de los campos de la tabla mediante la vista Diseño. Se despliega una ventana en donde seleccionarás las tablas de la base de datos sobre las que vas a realizar la consulta. En la vista de diseño podrás observar en la parte superior las dos tablas que se emplearán. En la parte inferior podrás seleccionar el campo deseado. Además, en uno de los campos definirás en qué orden aparecerán los datos que se mostrarán como resultado de la consulta. Para observar mejor la consulta, cambia de vista diseño a vista hoja de datos. Así podrás dar mejor presentación a la consulta, modificando el ancho de las columnas. En la vista diseño puedes desactivar la columna de campo que aparecerá en la consulta. Da clic sobre el recuadro que activa o desactiva. Aparecerá una versión más corta de una consulta elaborada. Utilizando diseño de consulta con parámetros. Este tipo de consulta consiste en seleccionar los campos de una tabla mediante la vista diseño y agregar criterios de campo que vamos a explicar. Da clic en el botón de comando Diseño de consulta. Se despliega una ventana donde seleccionarás las tablas de la base de datos. En la vista diseño podrás observar en la parte superior de la tabla que se empleará y en la parte inferior puedes seleccionar el campo deseado. En la sección Criterios podrás configurar los valores del campo que permitan visualizar la información que cumpla con estos parámetros. Estos se deben escribir entre corchetes. Por ejemplo, en la sección Criterios, escribe entre 5 y 9. Al cambiar de vista diseño a vista hoja de datos, aparecerán dos ventanas de diálogo pidiendo el valor inicial y el valor final. Formularios. Hay otra forma de manipular la información contenida en una base de datos y es mediante el uso de formularios. Con los formularios puedes diseñar una interfaz gráfica en forma personalizada, misma
que te permitirá trabajar con la base de datos, utilizando el botón Formulario. Vete a la cinta de opciones Crear en el grupo Formularios y el botón de comando Formulario. Aparecerá la siguiente imagen que muestra la tabla en vista presentación. En esta vista puedes modificar el formato de la presentación del formulario. Con la cinta de opciones Formato en los grupos Fuente y Número, cambiando el tipo, el tamaño y el color de la fuente, el color de fondo o de relleno, entre otros. Después de efectuar los cambios en el formulario, puedes visualizarlos en las tres diferentes vistas. Vista Formulario. En esta vista podrás navegar y observar cada uno de los registros de la base de datos con los botones señalados. Vista Presentación. Esta vista permite modificar los atributos de los elementos del formulario, los campos, el nombre, el fondo, etc. En la vista Diseño. En esta vista puedes modificar las áreas de encabezado del formulario. Insertar controles. Una vez elaborado un informe, puedes agregarle controles utilizando la cinta de opción Diseño y el grupo Controles. Ahí podrás emplear los diferentes botones de comando de cuadro de texto, etiquetas y botones. Además, en el grupo de encabezado y pie de página tienes la posibilidad de agregar, por ejemplo, una imagen con el botón de comando logotipo, un título o la fecha y hora. Logotipo. Se emplea para colocar una imagen en cualquier parte de las secciones del documento en la vista Diseño. Etiqueta. Se utiliza para colocar un letrero o texto en cualquier parte de las secciones del documento en la vista Diseño. Control de navegación. Se emplea en la navegación u operación del formulario y se coloca en cualquier parte del documento de la vista Diseño. Puedes manipular, al igual que si estuvieras trabajando objetos en PowerPoint, los botones de controles que se incrustan en la vista Diseño. Es decir, puedes alinear, agrupar, modificar el tamaño, etc. Por ejemplo, las siguientes imágenes contienen botones de control que han sido manipuladas y las dos vistas para observar su comportamiento. Muchas gracias por haber visto el video del repaso de la etapa 4. Esperamos que te haya servido y no olvides realizar tus actividades en la plataforma Nexus.